Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Habemos tres personas en este momento para nuestra clase. Como nuestra clase empieza a las 6 de la tarde y termina a las 7, entonces vamos a dar comienzo a nuestra clase en este momento. Son las 6:01, 6:02 de la tarde del día de hoy, 19 de agosto del año 2026. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de hermenéutica y exégesis. Voy a empezar con una oración. Hay un hermano que está levantando la mano. ¿Te escuchamos? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Bueno, mi hermano, ¿será que empezamos? Porque como es de una hora exacta, Sí, señor, sí, podemos señor, ir 5 minuticos. sí, señor. No, empiece tranquilo, es que la, la clase es muy buena y beneficiosa, entonces Bueno, muy aprovechamos que bien. al máximo. Bueno, gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. Voy a empezar con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día, 19 de agosto del año 2026, mis hermanos. Señor Jesucristo de Nazaret, queremos que tú seas guiándonos, que tú seas actuando, que tú seas manifestándote en cada uno de nosotros, Señor, en esta clase de introducción a la hermenéutica y a la exégesis, Señor Jesucristo de Nazaret. Queremos darte gracias, alabarte, adorarte, bendecirte, Señor, y que tú seas obrando por intermedio mío, Señor, para que podamos comprender, podamos ampliar nuestros conocimientos y podamos aplicarlos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito Dios, gracias te damos, Señor Jesucristo, en el nombre tuyo, en tu santo nombre. Gracias, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos cada día actuar. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Khaled Cano Palacios. Voy a empezar la clase en el día de hoy. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales, tengo una especialización en Educación, Enseñanza de las Ciencias Sociales, Historia y Geografía, y tengo también una maestría en Dirección del Desarrollo. Además de eso, pues soy abogado, soy licenciado eclesiástico, mis hermanos. Y la idea, mis hermanos, en esta congregación, en esta clase que empieza en el día de hoy, mis hermanos, quiero que trabajemos y desarrollemos eh, a manera de introducción, porque son varias clases que vamos a tener, ¿sí? La hermenéutica y la exégesis, ¿sí? Cuando yo estaba estudiando, ¿sí? Eh, a nosotros nos decían, miren, es que usted tiene que, usted para poder argumentar, para usted poder, para usted poder trabajar lo que usted sabe, usted tiene que aprender hermenéutica para argumentar. Es decir, jurídicamente, la hermenéutica es una técnica que nosotros utilizamos, ¿sí? Que nosotros utilizamos y que lo hacemos cuando nosotros queremos sustentar una teoría. La hermenéutica bíblica también es un arte que se va desarrollando, es una técnica, es un conjunto de principios, de reglas que nosotros tenemos que aprenderlas como técnica, ¿sí? Que tenemos que aprenderlas como ciencia, como capacidad, como facultad que nosotros tenemos al momento de interpretar un texto dentro de un contexto, una norma, ¿sí? De una manera que nos permita a nosotros, ¿sí? A nuestros destinatarios, a nuestros lectores, a nuestros estudiantes, que nos permita, ¿sí? A nosotros argumentar, o sea, profundizar. No la aplicación como tal, no es la aplicación como tal, porque la aplicación de esos principios, de esas reglas, de esos métodos, de esas técnicas que nosotros utilizamos dependiendo de qué es lo que nosotros queremos, que se llama exégesis, que es otro tema que también vamos a desarrollar, pero nosotros queremos que ustedes puedan comprender a lo largo de esta metodología, que no es otra cosa más que un diálogo de saberes donde usted pueda, ¿sí? Ampliar sus conocimientos
a través de ese diálogo de saberes, que es bueno, es una técnica que no podemos desconocer a su autor, Orlando Fals Borda, sociólogo, antropólogo, de los primeros sociólogos de Colombia, ¿sí? Nos dio a conocer este método. Es un método científico, es un método que utilizamos nosotros en las ciencias sociales, ¿sí? Que se llama el diálogo de saberes. Es decir, nosotros tenemos que conocer los contextos, tenemos que conocer la época, tenemos que conocer a lo largo de nuestros estudios que nosotros desarrollamos, que nosotros trabajamos, tenemos que tener muy claro, ¿sí? Que una cosa es la hermenéutica y otra cosa es la exégesis, que es la introducción que vamos a hacer en el día de hoy. Es decir, la hermenéutica es ir más allá, ¿sí? Esa es la clave, esa es la palabra clave. Dejar que nosotros estamos estudiando la Biblia, estamos leyéndola, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dejar un tiempito, tenemos que darle un tiempito, hacer un alto, ¿sí? En esa lectura, en ese estudio que estamos haciendo. ¿Para qué? Para permitir que esas palabras escritas, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿sí? Nos permita descubrir, aquí no estamos inventando nada, no podemos salirnos de la palabra, ¿me entienden? No podemos darle otro sentido, sino que nosotros podamos descubrir el verdadero sentido de esas palabras que están escritas, que tenemos frente a nuestros ojos, y darles el verdadero sentido que se merecen, ¿sí? Y que están dentro de esas palabras que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ¿sí? La que nos dé la intención a través del Espíritu Santo, poder entender qué fue lo que quiso Dios, qué fue lo que quiso el autor, qué fue lo que quiso esa persona decirnos, decirnos, porque miren ustedes cómo de una mala hermenéutica, es decir, de una mala interpretación, ¿me entiende? Cuando le damos otro sentido, el sentido que no es, ya con dolo, porque ahí ya podríamos hablar de un dolo, o sea, de una intencionalidad mala, de una mala intención, ¿sí? Tergiversamos, decimos cosas que no son, malinterpretamos la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, ya vemos 4 personas, mi hermano Ender. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El trabajo, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Para que ustedes, tenemos a otro participante, a otro estudiante de nuestra clase, le pedimos el favor que cierre el micrófono. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Sí? Esta clase la estamos grabando, ¿sí? Para que la puedan escuchar totalmente. Entonces, nosotros tenemos que buscar la intención, ¿sí? De qué fue lo que quiso decir el creador, la persona que lo escribió, o sea, Dios, qué es lo que él quiso decir, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que analizar. Miren ustedes que las características principales de la hermenéutica está en ir más allá de lo que estamos leyendo. ¿Me entienden? Es decir, no nos podemos quedar solo en las palabras escritas, sino que tenemos que dejar, que permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y sea el que nos muestre cuál es el verdadero sentido de lo que Él quiere que nosotros entendamos, que comprendamos, ¿sí? Acerca de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, en la Biblia. Bueno, pero también no nos podemos quedar allí. Tenemos que buscar esa intención,
¿sí? ¿Cuál es la intención, el propósito del creador, de la persona que escribió, ¿sí? Del autor de ese texto bíblico que estamos leyendo, de esas palabras escritas que están allí, de esa palabra de Dios que está allí para que nosotros podamos entender por medio del Espíritu Santo qué fue lo que nos quiso decir Dios nuestro Señor. Y aquí es muy importante, ¿me están escuchando? Sí, señor, Y aquí, perfectamente. Sí, señor. ok, y aquí es bien importante, mis hermanos, ¿sí? Que nosotros sepamos, y esto es una introducción que estamos haciendo porque vamos a ir avanzando, ¿sí? Que nosotros podamos hacer un análisis, pero es un análisis contextual. Es decir, revisar en la realidad social, religiosa, política, cultural, del momento en que se escribió ese texto que nosotros estamos leyendo, esas palabras escritas, para poder formarnos, ¿sí? Y aquí tenemos que entrar a conocer en esa narración, ¿sí? En el mismo encabezamiento del texto cuando lo estamos leyendo, ¿sí? Que nosotros podamos comprender esa realidad social, esa realidad histórica, o sea, la época, esa realidad histórica, y cuál era el propósito históricamente para esa época y traerlo ahora, traerlo acá, retrotraer, ¿sí? Vamos a traerlo acá, vamos a traerlo acá y lo vamos a aplicar acá. Esa es la ultraactividad, como algo que beneficiaba para esa época, para esa, para esa cultura, ¿sí? Esa ultraactividad la traemos ahora y la aplicamos ahora con la guía de la misma Biblia, de la misma palabra de Dios, pero ya en otro contexto, mis hermanos. Es decir, la argumentación para usted poder, ¿sí? Conocer, comprender, tiene que ver, mis hermanos, con la forma como se escribe, con ese género, esos géneros literarios, ¿sí? Que fueron la estrategia, la mejor estrategia de comunicación que tuvieron los autores bíblicos al momento, al momento con ese propósito de que pudieran, porque el propósito es conocer a Dios. Ese es el propósito. Pero se utilizan géneros, mis hermanos. Gloria a Dios. Se utilizan géneros. ¿Ya? Mis hermanos, si entendemos esto, vea, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga. Gracias a Dios porque nosotros estamos entendiendo que la hermenéutica, ¿sí? Tiene que ver con el estudio de los géneros literarios, ¿me entienden? Porque está el género, por ejemplo, eh, poético, histórico, el género narrativo, el género... Miren, en este momento, por ejemplo, con la tecnología que tenemos hoy, nosotros encontramos diferentes tipos de escritos, ¿sí? Está la noticia, están los contratos, ¿sí? En la palabra de Dios tenemos que entender que existe un contrato. Y la palabra de Dios es un contrato que es ley para las partes. Si usted me entiende esto, mi hermano, el significado de esas palabras que usted escritas, que usted tiene, que usted está mirando con sus ojos al momento de estudiar la Biblia, mis hermanos, donde usted, sí, usted va a comprender, usted se va a dar cuenta en el análisis, en la reflexión, pero mis hermanos, ojo, aquí tiene que haber oración. Bendito sea el Señor Jesucristo. Tiene que orar, porque el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es el que te va a ir guiando, nos va guiando en la reflexión, en el análisis, para que esa hermenéutica que va a ser retroactiva y ultraactiva venga desde allá y nunca se pierda ese sentido espiritual, ¿sí? Esa santificación no se pierda esas palabras que se nos está revelando
en el contexto actual. Ahorita en la era del WhatsApp, en la era donde nosotros estamos en otros temas de desarrollo tecnológico que no podemos ser ajenos a ellos, porque también, sí, nosotros los podemos utilizar como estrategia para la enseñanza, para el estudio de la hermenéutica y para su aplicación en exégesis. Entonces, gloria a Dios, mis hermanos. Yo creo que esto nos va a servir mucho, ¿sí? Porque hay unos conceptos que tenemos que desarrollar. Y es la ultraactividad de la palabra de Dios, la retroactividad de la palabra de Dios, porque es que ella obra así como obró, ¿sí? En el pasado, en esos contextos, obra en el contexto actual. Es decir, nosotros no nos podemos quedar en la historia, no nos podemos quedar, cuando nosotros analizamos el contexto de Éxodo, cuando nosotros analizamos el contexto de Mateo, cuando nosotros analizamos el contexto del apóstol Pablo, cuando analizamos el contexto, ¿sí?, de Apocalipsis, nosotros, mis hermanos, tenemos que retrotraer eso, traerlo acá, porque nosotros y el ser humano siempre ha sido el mismo. Y siempre el destinatario ha sido el mismo. Y siempre el lector ha sido el mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La guía, porque es que no es suficiente, mis hermanos, porque si no hay quien nos enseñe. Entonces, ¿cómo podemos entender esto si no hay quien nos lo explique, quien nos lo enseñe? Entonces, debemos actuar, ser guiados por el Espíritu Santo. Sí me comprenden, mis hermanos. Es que la hermenéutica no es solamente un análisis lógico, no es un análisis lógico, razonable, ¿sí?, guiado por la razón únicamente, sino que aquí, mis hermanos, tiene un trasfondo, y el trasfondo es el contexto espiritual, el contexto religioso, el contexto cultural actual, la situación actual. Entonces vamos a descubrir ese mensaje que Dios tiene para nuestro contexto actual. Por eso cuando el Señor dice que en su corazón, que con todo nuestro corazón, que con toda nuestra mente, ese lenguaje, esos códigos, esos símbolos, nosotros los vamos a traer actualmente, ¿sí? Esa palabra, para que obre y para que nos sirva en el día de hoy. Entonces, la hermenéutica, mis hermanos, la hermenéutica, que es el estudio de un conjunto de principios que los vamos a estudiar a lo largo de estas clases que vamos a recibir, de métodos, de técnicas, de privilegios, ¿sí?, que nosotros tenemos, de cuidados que debemos tener al interpretar correctamente la Biblia, o para interpretarla correctamente la Biblia, tenemos que empezar a trabajar, a descubrirlos. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros sepamos cuál es el origen, el significado original en el hebreo, en el arameo, en el griego, ¿sí?, que se nos quiere dar en latín, que se nos quiere dar a conocer. Es decir, la aplicación y la enseñanza correcta, fiel a la palabra de Dios, requiere de unos cuidados, de unas técnicas, ¿sí? De unos cuidados, de unas técnicas, ¿sí? De una lógica que nosotros tenemos que manejar, ¿sí?, por medio de la razón, por medio de la moral, por medio de la espiritualidad, por medio de la ética, ¿sí?, como guías, que es la palabra de Dios para nosotros, para poder enseñarla fielmente. La palabra de Dios es una, es única, es inmutable, los hechos son fácticos, son hechos que no cambian, son los mismos, ¿sí?, y que tenemos que interpretar y enseñar correctamente. La situación fáctica, los hechos fácticos en los cuales se presentaron esos géneros literarios, esa poesía, esa profecía, toda esa narración histórica, ¿sí?, las diferentes técnicas que utilizaron en los géneros literarios, como es la enseñanza por medio de parábolas, ¿sí?, las cartas, esas epístolas que se escribían, ¿sí?, esa narración que tienen un sentido. Ese es el propósito al momento de revisar, pero traído, retrotraerlo acá, porque es la ultraactividad de la Biblia. La Biblia es ultraactiva, ella obra, ¿sí?, hacia adelante y hacia atrás.
En nuestra realidad social, cuando nosotros analizamos esos contextos, nosotros tenemos que retrotraerla. ¿Sí? ¿Para qué? Para ayudarnos a resolver los problemas que tenemos, las dudas, los vacíos, los problemas, las necesidades espirituales, ese choque que se da entre esto, entre lo otro, en los diferentes estudios donde uno interpreta, no, yo no puedo interpretar la Biblia, ¿sí? De manera incorrecta, contradictoria. No, yo no puedo caer en ese tipo de problemas porque tenemos que resolver los problemas modernos, los problemas que tenemos en nuestra sociedad actual, tenemos que resolverla con los mismos conceptos, con la misma palabra, ¿sí? Es que aquí, mis hermanos, esas palabras escritas lo que nosotros encontramos en la Biblia, esas narraciones históricas, esos sentidos, ¿sí? Que nosotros encontramos allí, tenemos que traerlos. Vuelvo y lo reitero nuevamente, mis hermanos, soy reiterativo porque necesitamos que ustedes aprendan esta técnica. Aprendan esta técnica. Esta es una técnica espiritual que nosotros tenemos que desarrollar porque tiene métodos, ¿sí? Que nosotros tenemos que utilizarlos. Es decir, hay unas reglas que vamos a desarrollar a lo largo de estas clases, hay unos métodos, hay un marco, digámoslo así, ¿sí? O sea, como un encabezamiento, que si nosotros leemos bien el encabezamiento, nosotros vamos a ubicarnos y vamos a lograr en el análisis del contexto, ¿sí? Conocer cuál era la realidad en su momento y cómo lo puedo aplicar hoy a través de la exégesis. Es decir, la exégesis, que es la otra parte, porque la hermenéutica es el estudio, teniendo en cuenta la técnica, los géneros, los principios, las reglas, los métodos, las diferentes formas, ¿sí? A través de los contextos de lo que leemos en la palabra, en esas palabras escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, y otra cosa es la aplicación, cómo extraigo yo eso y lo traigo acá a nuestra situación presente, a nuestra realidad social, histórica, ¿sí? Con un propósito de Dios para este momento y lo aplico. ¿Me entiendes? Y lo aplico. Es decir, la exégesis ya es una parte práctica. ¿Cómo yo esto lo aplico? ¿Cómo esto yo lo traigo? ¿Sí? Porque ya sé qué es lo que Dios quiso comunicar, qué era lo que el autor quería decirnos a nosotros, los lectores actuales, las personas que estamos en obediencia, que estamos, benditos sea el Señor, mis hermanos. Ah, ¿cómo les parece? Gracias a Dios. ¿Sí? Que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos permita a nosotros, nos permita, ¿sí? Conocer, profundizar y aplicar hoy, ¿sí? Unas palabras que fueron escritas en unos contextos, en unos tiempos culturales, en unas épocas que históricamente, culturalmente, ¿sí? Eran los destinatarios otras personas, pero déjeme decirle, los destinatarios no solamente eran esas personas de esa época. En la verdadera exégesis, en la verdadera exégesis, los destinatarios seguimos siendo nosotros y somos nosotros actualmente. Es decir, cómo se comunica al lector actual ese significado original para la práctica, para la cultura nuestra, la situación social, objetiva, real, material, física que estamos viviendo en este momento, que es el factor objetivo. Ese es el factor objetivo. El factor objetivo es la Biblia, la palabra, el texto, el artículo como tal, ¿sí? Dentro de sus lógicas, para no dejarnos ninguna clase de duda, de vacío, de contradicciones, de choques, de tergiversaciones. ¿Me entienden? Es decir, lo que nosotros ya como guías, ¿sí? Como personas que estamos creando un argumento sólido, espiritual, vamos a retrotraer, vamos a traerlo para ahora, ¿sí? A esta sociedad, a esta cultura, a este valor, a estos valores, ¿sí? Para resolver problemas modernos.
para resolver problemas de la sociedad. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿sí? Es que el análisis, porque es que miren, tenemos la Reina Valera de 1960. Mi hermano, para mí es la mejor versión y es la más utilizada y es la de mayor aceptación, ¿sí? Es la de mayor aceptación. ¿Yo la puedo aplicar hoy? Claro que sí. Claro que sí, y yo puedo hacer todo el análisis gramatical, o sea, el sentido de las palabras para que me entiendan. ¿Cuál es el sentido de esas palabras que están en la Reina Valera, ¿sí? Para, en el contexto que nosotros tenemos actualmente, podamos hacerlos retroactivos y ultraactivos? Miren ustedes, por eso me gusta mucho, me interesa mucho darles a conocer, que ustedes puedan comprender, ¿sí? Aquí yo estoy haciendo uso de de una estrategia que le permita a usted ampliar, que usted pueda abrir su mente, abrir el corazón. Lo digo en el sentido figurado, ¿no? Porque eso es parte del sentido gramatical de las palabras, que nos permita, mis hermanos, comprender el significado de las palabras para aplicarlo en este momento. Y está dirigido a nosotros, ya lo dije, pero con la diferencia de que es guiado por el Espíritu Santo para revelarnos, ¿sí? Porque es que la Biblia, mis hermanos, la Biblia y estudiar la Biblia, que es lo que hacemos por medio de la hermenéutica, estudiar la Biblia, ¿sí? Es lo que nos va a hacer crecer espiritualmente. Pero para nosotros poder hacerlo, tenemos que aceptar algo. Tenemos que aceptar algo. Y es que la única guía de revelación de Dios en la cual Él se da a conocer a sí mismo. Miren ustedes esta regla de la hermenéutica. La primera regla es aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Así. Y en segundo lugar, esperar a que el Espíritu Santo, porque aquí hay que manejar en la técnica, hay que manejar la oración, hay que orar. Entonces, esperar a que el Espíritu Santo, ojo con esto, el Espíritu Santo sea el que obre, el que nos muestre, el que nos guíe y nos revele el sentido que Dios quiere darnos en este momento para conocer y aplicar la palabra de Dios. Estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, claro que nos va a ayudar para nuestro crecimiento. No importa que la Biblia se haya escrito durante 1500 años, es una temporalidad que nosotros manejamos técnicamente, que fue el lapso, esa temporalidad, ese tiempo en el que fueron escritos los diferentes libros de la Biblia a lo largo de 1500 años, ¿sí? En épocas, en contextos políticos, en épocas, en momentos políticos, culturales, ¿sí? Y miren ustedes cómo esa Biblia viene a nuestra realidad, a la realidad social presente y continúa actuando. Mi hermano, gloria a Dios, hermanos, porque estamos sirviendo en la obra como obreros, la mies es mucha, con la misma palabra que sirvió y que se utilizó, ¿sí? Atrás, a lo largo de la historia, hoy, obrando históricamente en este contexto. Entonces, históricamente, el estudio histórico, cultural, ¿sí? Lo que nosotros eh, podemos extraer de la Biblia y lo vamos a aplicar hoy es lo que llamamos la exégesis. ¿Me entiendes? La exégesis. Es decir, una cosa es la hermenéutica y otra cosa es la exégesis. La hermenéutica es el estudio bajo reglas, métodos, principios, el encabezamiento, el marco
¿sí? Digámoslo así, jurídico, por decirlo así, ese marco espiritual, ¿me entiende? Para poder interpretarla correctamente. ¿Interpretar qué? La Biblia, o sea, la palabra de Dios, ¿me entiende? Pues la hermenéutica, para poderla interpretar correctamente, la Biblia es la herramienta que técnicamente nosotros vamos a desarrollar y vamos a aprender, ¿sí? Y la exégesis es cómo podemos aplicar hoy, ¿sí? Hoy, esa palabra de Dios. Ya sabemos el significado original, ya sabemos el sentido de las palabras, el sentido figurado, el sentido metafórico, el sentido literario, el sentido narrativo, el sentido histórico. Y ahora lo que vamos a hacer es traerlo, pero para aplicarlo a los problemas de hoy. Y esos géneros literarios de hoy son rarísimos. Uno dice, bueno, los géneros literarios están las leyes, ¿sí? Están los códigos, están los contratos, está la costumbre. La costumbre es fuente. La costumbre, como una costumbre se convierte en ley desde la antigüedad. Una costumbre se convierte en ley, ¿sí? Y esta costumbre se va transmitiendo de generación en generación. La costumbre de que nosotros los hombres debemos de tener una sola esposa se convirtió en una costumbre y se transmite de generación en generación. La costumbre de que debemos respetar las cosas ajenas. Las cosas ajenas se respetan. Eso se viene transmitiendo y eso ya está arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren ustedes cómo a través de esa transmisión oral, ¿sí? No escrita también, se fue transmitiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en la tradición, la transmisión era oral, de generación en generación. Personas, sociedades, culturas que a lo mejor no sabían leer, que a lo mejor no sabían escribir, pero que comprendían, ¿sí? Y se fue transmitiendo de generación en generación hasta que se positivizó. O sea, quedó escrita. ¿Me entienden? Escrita. Entonces, la palabra de Dios es positiva porque está escrita y tiene un factor objetivo que es ella misma, tal cual como la conocemos y como debemos darla a conocer. ¿Me entiende? Dentro de todo su trasfondo. La hermenéutica nos va a servir muchísimo y nos sirve y nos seguirá sirviendo porque nos va a permitir conocer ese contexto en que se escribió, en que se, para nosotros poderla utilizar hoy, ¿sí? Entonces, mira, cuando yo en mis clases de historia, cuando veíamos las culturas, ¿sí? La cultura hebrea, la cultura judía, cuando estudiábamos Egipto, la cultura griega, estudiábamos la cultura romana, Mesopotamia, estudiábamos las culturas orientales. Una de las mejores maneras de uno conocerlas es a través de los diferentes géneros literarios. ¿Y la Biblia qué es? Biblos. La Biblia es una biblioteca. La Biblia es un conjunto de libros escritos, aceptados generalmente, de aceptación, aceptados por la sociedad, por la comunidad, por todos los seres humanos, en sus diferentes géneros en que fue escrita. Se convirtió y es la palabra de Dios en este momento, en este trasfondo, en este trasfondo. Entonces hay algo que llama profundamente la atención y que nosotros, tenemos que es uno de los misterios grandes, ¿sí? De la palabra de Dios. A mí me llama mucho la atención, mis hermanos, ¿sí?
Porque cuando yo actualizo, yo traigo esa palabra de Dios a nuestra sociedad, a los problemas modernos de nuestra sociedad, sigue actuando. Sigue actuando igualitico, gloria a Dios, mis hermanos. Sigue actuando lo mismo. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigue actuando lo mismo, gracias a Dios. Sigue sirviéndonos lo mismo, en la misma obra. La cabeza sigue siendo la misma. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Ah, imagínense ustedes esto. El argumento tan sólido, la estrategia que nosotros podemos utilizar porque podemos actualizarnos, podemos, podemos aplicar la misma santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo les digo una cosa, y ahí pues la bendición, ¿sí? Mis hermanos, en el mundo cristiano, digamos, a lo largo pues de, ustedes saben que la Biblia como palabra de Dios que nosotros utilizamos, ¿sí? Que la versión, la versión clásica, por ejemplo, que es la Reina Valera, ¿no es cierto? La Reina Valera. Es decir, estos nombres pues provienen de los autores, ¿no? Se llama así Reina Valera porque los autores en el siglo XVI, eh, digamos, hicieron una traducción bíblica, digámoslo así. Técnicamente es eso, ¿sí? Al español, pero en un lenguaje que es el lenguaje más leído, ¿me entiende? Y utilizado hoy en día, ¿ya? Cuando hablamos de Casiodoro de Reina, porque es Reina y Valera, o sea, el otro se llama Cipriano de Valera, entonces por eso se llama Reina y Valera, que es, esto fue, le estoy hablando de mediados del siglo XVI, porque ellos vivieron esto fue, esto fue un proceso, ¿no? Esto es un proceso. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, a 1569. Ellos eran monjes, ¿no? Eran unos monjes y ellos se consagraron guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? A traer en el lenguaje, porque ellos eran españoles, en español, en el lenguaje español, ¿sí? Una versión muy completa de la Biblia, que es la que se ha impuesto, la que se impone hasta el día de hoy, que es la versión Reina Valera, ¿sí? Esa versión ha traído, porque hay antigua versión, está la nueva versión, está la de 1960, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, aquí una Biblia Reina Valera del 60, que es, yo recuerdo cuando yo recitaba esos salmos, por ejemplo, el Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 8, el Salmo 91, ¿sí? Es hermoso, mis hermanos, uno poder recitarlos, aprendérselos, ¿sí? Estoy hablando del mundo hispano, estoy hablando del español, ¿sí? En un lenguaje que es el lenguaje más leído, es el lenguaje que más se utiliza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Como la hermenéutica, que es el estudio de los diferentes géneros literarios, que es el estudio que nosotros hacemos para poder, a través de la técnica, de las reglas, de los métodos, de los géneros literarios, poder encontrar el sentido en el análisis gramatical, o sea, el sentido de las palabras que nosotros podamos comprender cuál es la enseñanza correcta y fiel de la palabra de Dios. Entonces, para que ustedes se acuerden, ¿sí? Estas personas duraron 33 años. Hablamos,
hablamos de un trabajo muy largo, de un trabajo bastante extenso, bastante largo, ¿sí? Eh, Empezó la traducción en el año 1569. 1569 empezó la traducción al español de la Biblia, ¿sí? 33 años después, o sea, en el año 1602, ¿sí? Ese trabajo se conoce, es un trabajo que se revisó, se mejoró, ¿sí? Yo me imagino. Miren, la última revisión que se hizo fue la de la versión, es decir, no la última, o sea, pero nosotros tenemos una versión que era de 1960, ¿sí? Que nos ha permitido a nosotros, sin perdernos, ¿sí? Sin salirnos, sin cometer errores, comprender el sentido, esa gramática, ¿sí? Esa poesía, esa profecía, esas parábolas, esas enseñanzas, esas cartas que se conservan hasta el día de hoy, muchas veces con esos sentidos metafóricos, simbólicos, sentido, bueno, el sentido figurado, pues yo le llamo así, mis hermanos, de verdad que es un gusto, ¿sí? Cuando uno mira esos 39 libros del Antiguo Testamento, esos 27 libros del Nuevo Testamento, mis hermanos, de verdad que nosotros tenemos a la Biblia, al libro que más se ha escrito, que más se ha impreso a lo largo de toda la historia y la versión que más se ha trabajado, ¿sí? En español, en español. Los idiomas van cambiando y cambian, pero miren que esta palabra ha permanecido y miren ya cuántos años, desde mediados del siglo XVI hasta ahora, se ha conservado. Entonces, la Biblia católica puede tener más libros, 73 libros. Estoy hablando de los 66 libros de la Biblia de Reina Valera, ¿sí? Porque son 66 los libros que tiene la Biblia, ¿sí? Que eso es clave, ¿no? Que lo sepamos. La Biblia tiene 66 libros. Nosotros los vamos a estudiar, sí. Vamos a utilizar unas técnicas que se llama la hermenéutica y la exégesis para, a lo largo de estas clases que vamos a tener, podamos comprender mejor, ¿sí? Saber qué es y cuál es la importancia y qué es lo que Dios quiere, que nunca se va a perder, mis hermanos. Y es lo que Dios permite a través de la hermenéutica que nosotros sepamos. Entonces, miren, mis hermanos, eh, nosotros no estamos, digámoslo así, eh, buscando significados figurativos de ciencia ficción, eh, del estilo genérico policíaco. eh, no, 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 nosotros estamos apegados a los géneros literarios, profético, eh, la poesía que encontramos en la Biblia, en la palabra, el género histórico, esa narrativa, esa narración histórica, literaria, ¿sí? Las cartas, ¿sí? En sus diferentes sentidos, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a trabajar. Aquí, a diferencia de otros géneros modernos, no vamos a trabajar lo que no es. Y la idea, mis hermanos, a lo largo de estas clases es que nosotros, pues, sepamos que el español cambió. Lógicamente, no es el mismo español del siglo XVI. Estamos hablando de un español de los años 60 hacia acá, más de 50 años, ¿sí? Que se ha mantenido, que mejoró mucho, que se revisó. Bueno, entonces, quiero hacer unas preguntas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la hermenéutica y de la exégesis, una estudia los géneros, los principios y la otra los aplica. ¿Me entienden?
los aplica, ya los trae acá a nuestra realidad, ¿me entienden? Entonces, yo quiero, mis hermanos, hacer unas preguntas para que ustedes me digan, ¿sí? Yo quiero que ustedes me digan qué es la hermenéutica y qué es la exégesis. ¿Qué es la hermenéutica? Esta es una tarea, pero la vamos a resolver ya mismo, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer es, y lo que yo quiero constatar, quiero corroborar, quiero verificar, corroborar, darme cuenta si ustedes han comprendido qué es la hermenéutica y qué es la exégesis. ¿Me entienden? ¿Qué es la hermenéutica y qué es la exégesis? Profe, Sí, hola, Dios te bendiga. amén, amén. Profe, yo estaba ahorita en la primera clase contigo y ahorita, ¿Qué pero, tal te ha parecido la clase? ¿Qué tal te ha parecido? profe, pues tiene una profundidad, pero me gustaría sugerirle algo, ¿cierto? Nosotros somos con mi esposo en educación y nos gusta mucho la forma de llegarle a los alumnos y yo estoy un poquito, me tocó ir a la internet para buscar exégesis y hermenéutica porque son dos términos muy parecidos, ¿cierto? Y si uno no lo sabe bien, entonces se Gloria trata a de Dios. confundir y qué bueno que nos pudiéramos llevar algunas láminas para Bendiciones. Vamos a mirar unos informarnos, ejemplos rápidamente. Vamos a ¿sí? mirar unos ejemplos. Entonces, Mira, espéreme, y yo le digo, porque me sí, tocó mirarlo, lo que es la hermenéutica, ¿sí? Que es la ciencia y el arte de la interpretación, ¿verdad? Pero la exégesis, que es la práctica y el análisis, que nos corresponde y a veces me cuesta, profe, porque necesitamos, igual ya creo que todos somos adultos acá y a veces cuesta entender esto, porque yo siempre, siempre los he confundido a los dos, a la exégesis y a la hermenéutica. Entonces me gustaría que pudiéramos tener por láminas y pudiéramos comprender más esto, profe, porque es vital para cada sermón tener esto claro, profe. Esos son bueno, términos muy bien, hermano, vitales. muy bien. Vale, vale, por cuestiones de tiempo te corto, pero ya Listo, entendí listo. el mensaje, ya lo entendí. Mira, Bueno, pues usted acaba de dar un concepto de hermenéutica y acaba de dar un concepto de exégesis, ¿me entiendes? Entonces, la hermenéutica, ¿sí? O sea, la interpretación de la Biblia, de la palabra, de esas palabras escritas en sus diferentes lenguajes, no es solamente es el estudio, ¿me entiendes? A través de principios, de reglas que las vamos a ver para poder interpretar correctamente la Biblia, sino la argumentación, mi hermana. Es decir, la hermenéutica no es solamente interpretar y quedarme en un estudio, ¿sí? Sino que debo de ir más allá, importante, como cuando yo estaba en la universidad, que me decían, vaya más allá, trate de entender, de comprender qué es lo que, ¿sí me entiendes? Esto yo lo dije al principio, de pronto no lo escuchó, pero entonces, ¿qué pasa? Descubrir el significado original del autor para poder interpretar la Biblia, para poder argumentar, mi hermana, para poder argumentar. Es lo que nosotros llamamos la hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica. Y la exégesis, hermana, ¿qué es? La exégesis es la aplicación en el análisis que estamos haciendo, es la aplicación de ese significado, de esos textos que hemos analizado detalladamente en nuestra vida, en nuestra realidad social, práctica hoy, en el trabajo de hoy, práctico, en lo práctico, es decir, en nuestra situación fáctica actual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Juan 1.29, cuando nosotros leemos Juan 1.29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros allí hay un concepto, una palabra que tiene un gran significado
nos trasladamos contextualmente a esa época de Juan, a ese siglo en que vivió Juan, y cuando él utiliza la palabra, el concepto, el sentido que tiene la palabra Cordero de Dios. Entonces, ¿recuerdan ustedes de los corderos que se utilizaban para los sacrificios? Que todo el significado que tenía en ese contexto es un ejemplo que estoy colocando, el de Juan 1:29. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi hermana, me cubro con la sangre de Cristo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y hay poder en la sangre de Cristo. Mira el significado que tiene esa palabra Cordero de Dios, ¿sí? Dentro de las reglas, dentro de la técnica, ¿sí? Nosotros ya sabemos que la palabra Cordero tenía un significado y tiene el mismo significado el día de hoy y lo traemos. Entonces, la exégesis, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que quiso decir Juan el Bautista? Cuando él dice aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Entonces, el trasfondo, ubiquémonos en el Antiguo Testamento, ubiquémonos en ese contexto de la Pascua en el Éxodo, ¿sí? Del siervo sufriente en Isaías, ¿se acuerdan? De cómo se realizaban esos sacrificios expiatorios, de toda culpa, que quitaba toda culpa, ¿sí? No una metáfora, mi hermana, o sea, el cordero es un animal dócil, es un animal, es un animal que tiene una representación para la interpretación que nosotros le vamos a dar para poder argumentar, ¿sí? Del significado original que nos da en esto, ¿sí? Y que tenemos en esto, mi hermana, esa es la función que tenía ese cordero. Y que nuestro Señor Jesucristo encontramos al Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la hermenéutica es la que nos permitió en este momento, frente a ese concepto, a ese contexto de Juan 1:29, entender que al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él se está refiriendo como el Cordero de Dios, es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él con su sangre preciosa, ¿no es cierto? Con la cual nos cubrimos, yo me cubro, bendito sea su nombre, y nos cubrimos y le damos gracias a Dios, nos cubrimos con esa sangre preciosa derramada. Entonces, Él nos estaba dando a entender, es un ejemplo, mi hermana, que le estoy colocando sobre el uso de la palabra cordero y el significado que tiene. La palabra cordero es un ejemplo. Por ejemplo, en Filipenses 4:13, mira lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo lo digo a toda hora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermana, si yo lo miro, ¿sí? Así como está escrito y no le doy digamos, no lo manejo dentro de la interpretación correcta, porque tenemos que darle el significado correcto para una enseñanza correcta de la palabra de Dios, mi hermana, porque nosotros vamos a enseñar, pero tenemos que enseñar correctamente la palabra de Dios. Entonces, ¿yo a qué tengo que acudir? ¿A qué reglas? ¿A qué métodos? ¿A qué principios tengo que acudir cuando yo leo Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí, mi hermana, en este contexto, hay un contexto literario donde el apóstol Pablo, él está haciendo alusión a, a situaciones de escasez, de abundancia. eh, si nosotros leemos la situación, hay que recordar que él tuvo muchos problemas económicos, que el apóstol Pablo estuvo en prisión, él estuvo en la cárcel, él estuvo privado de la libertad y él no podía satisfacer muchas necesidades que él tenía. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros, ¿sí? Hacemos uso, ¿sí? De este texto, nosotros no podemos darle un mal sentido y una aplicación incorrecta, porque decir que todo lo puedo en Cristo se está utilizando hoy en día, mi hermana.
Hermana Nelly, yo le voy a decir una cosa. Hoy en día, ¿sabe para qué se está utilizando? Para justificar conductas, ¿sí? Que son contrarias a la misma palabra de Dios por parte de miembros de la iglesia. Justificar conductas, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo. ¿Será que a nosotros nos parece correcto que una persona diga, mi hermano, necesitamos plata, no importa de dónde venga, no importa, necesitamos dinero? Entonces, ¿aceptamos dinero de narcotráfico? ¿Aceptamos dinero de actividades ilícitas porque necesitamos dinero? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. ¿Será que nosotros podemos hablar de la abundancia en ese sentido? No, el apóstol Pablo estaba soportando unas dificultades económicas. Él conoció, él tenía la fortaleza espiritual, emocional en Cristo, ¿sí? Que es la máxima autoridad, que es nuestro Señor. Y Él hace esa manifestación, mi hermana, Él hace esa manifestación en medio, en medio de las dificultades por las que estaba pasando. Si nosotros analizamos 1 Corintios 11, 5, ¿te acuerdas? Donde la mujer concubina, el del caso de la mujer, perdón, de a ver, 1 Corintios 11, 5 no, habla pues de una instrucción que se le da a la mujer. Lo que pasa es que las mujeres en ese contexto de esa época debían de cubrirse el cabello, la cabeza pues, al momento de orar o cuando iban a profetizar, ¿ya? Debían de cubrirse la cabeza, ¿sí o no? Es una instrucción, una regla, debían de cubrirse la cabeza. En 1 Corintios 11, 5. Entonces, en esa sociedad, en esa cultura, las mujeres llevaban un velo y lo tenían que usar en público, ¿me entiendes? Pues estamos en el siglo primero, estábamos en el siglo primero de la era cristiana, ¿sí? Y en esa sociedad las mujeres, que se reputaban mujeres, porque habían otras que estaban asociadas a actividades que no eran legales, por ejemplo, la prostitución. Bueno, son ejemplos que estoy colocando, ejemplos, con ejemplos. Entonces, para evitar el escándalo, mi hermana, mira cómo nos ubicamos para evitar el escándalo, Nelly y mis hermanos, evitar el escándalo y todo eso, cuando la mujer va a orar en ese contexto, debía cubrirse la cabeza para orar o cuando iba a profetizar, ¿ya? Entonces, mi hermana, yo estoy muy contento, estoy muy motivado, estoy muy contento. Sé que esta clase vamos a poder extraer, eh, hacer muchos análisis, pero lo que yo quiero es que nosotros aprendamos a interpretar y aprendamos a aplicar, ¿ya? No es lo mismo, yo puedo retrotraer, yo puedo hacer uso de la ultraactividad de la palabra de Dios para traerla de allá, acá y que obre lo mismo y que actúe de la misma manera y que tenga los mismos efectos y produzca los mismos resultados que Dios quiere, que quería ya y que quiere hoy en día. Y mire toda la historia, todos los años, ¿sí? Siglo XXI, 21.